amigos, estamos de regreso ya en Versus Multimedia. Gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos. Hay un tema que nos tiene muy preocupados a todos los residentes de la frontera y en general en todo el país, pero quienes vivimos en la zona fronteriza, quienes usamos mucho pues, el dólar como moneda, pues nos preocupa aún más. Somos más sensibles a esta situación y pues en las últimas semanas hemos estado viendo cómo se deprecia el peso ante el dólar, ante una serie de circunstancias, de factores que, bueno, para eso tenemos en el estudio hoy para hablar de este tema a Juan Manuel Hernández Brito. Él es expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, con quien, bueno, primero que nada les damos la bienvenida. Juan Manuel, bienvenido. Pues muchas gracias, muy buenas noches, sobre todo pues darte las gracias por la invitación. Pues mira, qué bueno que estás con nosotros porque este es un tema, como lo comentaba, muy importante y muy preocupante además. Esa fluctuación pues tiene estresado a mucha gente y pues con justa razón porque también tiene consecuencias muy serias a nivel económico en todos los sectores. ¿Por qué no nos cuentas qué está pasando actualmente y cuál es el pronóstico? ¿Hacia dónde va todo esto, Juan Manuel? Sí, mira, ya al principio del año habíamos comentado, precisamente en uno de los programas aquí de ustedes, que a nivel internacional existen ciertas variables, como las variables que estaban moviendo al tema de la economía internacional. Una de ellas, bueno, pues habíamos comentado lo del crecimiento de Estados Unidos y lo que venía haciendo las tasas de interés, que finalmente hicieron el ajuste, la Reserva de Estados Unidos hizo lo que tenían que hacer ya desde el año pasado. Ese fue uno de los hechos que de alguna manera traían inquieto a los mercados internacionales. Otro fue el tema del fenómeno China. China, habíamos comentado que efectivamente está cambiando su modelo de ser maquilador, está pasando a ser un mercado de consumo servicios. Y bueno, en tema petróleo, ¿verdad? Que el tema petróleo vamos a abundar un poquito más, ¿verdad? Pero sí, a nivel internacional, la caída de precios del petróleo, bueno, pues están incidiendo en el tema de la paridad cambiaria. Pero a esto, bueno, pues a estos fenómenos de cuando tomamos en enero, de principios de enero, el fenómeno o cómo se estaba viendo el panorama, habría que sumarle dos variables más. Estas dos variables más uno se llama la economía de Brasil, que entró en un proceso, pues Brasil trae un proceso pues bastante complicado en el tema de su política interna, y esto pues bueno también está de alguna manera moviendo a los mercados financieros económicos de la parte sur de América, y bueno, conlleva pues que ese fenómeno está ligado también con un proceso de salida de capitales de América Latina. ¿Sí? Entonces, esto de alguna forma, bueno, pues está presionando los mercados de manera pues no positiva, porque bueno, pues al sacar el dinero, pues los inversionistas pues quieren que les regresen su dinero para efectos de llevárselos a otro mercado. Y de ahí vemos que bueno, todos los ajustes que se han dado. Eso es en la parte externa. En la parte interna, yo creo que aquí tenemos que hacer un parteaguas, tenemos que ver el tema ya muy de punto por punto, y tenemos que analizar qué está pasando o qué nos está sucediendo, por qué de repente estamos, la economía la tenemos dolarizada, o por qué el tema de los dólares, o por qué tantos dólares. Se estima, por ejemplo, de octubre del 2014 a febrero del 2016, mediados de febrero de 2016, Banco de México en promedio ha subastado 33,000 millones de dólares, perdón. Eso es lo que Banco de México ha metido a las subastas para efectos de minimizar el impacto que ha tenido el tipo de cambio. Esto obedece a ciertas cosas. Si nosotros vemos el tema de la balanza comercial, que es donde está el tema de las exportaciones e importaciones, ¿verdad? Estamos observando que, bueno, pues en el 2013, por ejemplo, tuvimos exportaciones de 38,000 millones de dólares, 380,000 millones de dólares, 2014 397,000, 2015 380,000. Vemos por ahí de repente, pues en 2014, del 13 al 14, que hay un factor bastante importante en el tema de incremento, pero no así hacia el 2015. Ya en el 2015 la caída de exportaciones se está viendo en promedio del 4.12%. El tema de las exportaciones petroleras, en este caso, pues ha pasado en promedio de 49,000 millones de pesos en el 2013, 42,000 en el 2014, al 2015 en 23,000 millones de dólares. Caída bastante. Una caída bastante grande. Si nosotros comparamos 14-15, estamos hablando casi cerca del 45% de la caída de las exportaciones. Entonces, ¿esto qué nos está arrojando? Pues nos está arrojando que estas exportaciones, no hay dinero,
ese dinero que nosotros teníamos venta petrolera y que de alguna manera se inyectaba a la economía doméstica, pues no lo estamos teniendo. Luego entonces, nosotros tenemos que ver el tema de lo que viene siendo importación y exportación en el ámbito privado. Y ahí ya hay un tema en este momento preocupante porque la balanza comercial pues ya nos dice, ¿verdad?, que en el tema de exportaciones no petroleras, por ejemplo, en el tema en 13 se exportaban alrededor de 353,000 millones, las importaciones eran 381,000, o sea, ya vemos un faltante en promedio de una variación de 340 millones de dólares. En promedio, bueno, pues esas importaciones no petroleras, estamos hablando que nos están haciendo falta cerca de 9,000 millones de dólares, por ejemplo, en el 2013. 2014 hay una demanda de 3,900 millones y lo que fue del 2015, alrededor de 4,600 millones. La tendencia continúa. La tendencia continúa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mira, quiere decir esto que estamos importando más de lo que estamos exportando. Entonces, en ese sentido, lo que se está pasando, bueno, pues es que el importador, pues como acude a mercados internacionales, pues lo que ocupa pues es dólares para poder comprar y pagar los insumos y las proveedurías o las mercancías que en este caso va requiriendo para efectos de meter al mercado doméstico. Se está aumentando esa dependencia. Se está aumentando, de hecho es preocupante porque bueno, pues aquí ya estamos prácticamente consumiendo más externo de lo que estamos produciendo interno. Entonces ese es uno de los puntos, por eso es que el tema de la demanda de dólares, porque se tienen que pagar las proveedurías en ¿cómo se llama?, en la moneda en este cambio tipo extranjero. Otro de los elementos que debemos de ver y que de alguna manera pues están ayudando en este momento a la economía, pues viene siendo el tema de las remesas de los connacionales, que tiene que ver con, yo les digo que pues este es un tipo de exportación de sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Porque, bueno, finalmente el tema de las remesas es lo que viene de alguna manera a ser una especie como de válvula de escape para la propia economía doméstica. Ya estamos hablando que el nivel de remesas de Estados Unidos en el 2015 ya es mayor que lo que está produciendo ¿cómo se llama?, las exportaciones de petróleo. El promedio, por ejemplo, mensual en el 2015 fue de 2,064 millones de dólares promedio mensual. En el año fueron 24,000 millones. Estamos hablando aquí que, pues, si tú lo veíamos hace ratito, que en el tema del promedio, pues, estamos hablando alrededor de 50,000 millones de dólares, que es lo que en este caso, pues, los connacionales están por arriba de las exportaciones de petróleo, ¿no? Juan Manuel, y en este escenario, con todos estos factores en contra, pues que son bastantes, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuándo va a parar esto? Porque esa es la gran pregunta de toda la gente en la calle. Al final de cuentas, lo que nos interesa a todos es que se establezca esto, se estabilice, de manera que pues, no nos siga afectando. Mira, yo creo que aquí el tema es el tema de política. La política económica son una serie de factores, o sea, insisto, son factores externos, factores internos. Los factores externos muy difícilmente los puedes controlar. Claro. ¿Por qué? Pues porque pues obedecen a los países, a la relación de las economías en el mundo y que están globalizadas. Pero sí la parte interna creo que sí podemos trabajar mucho en esto. Y ahí es donde México, pues bueno, pues está siendo muy débil. Ya te comentaba que pues el tema importación-exportación o exportación-importación, pues hay una diferencia, una pérdida en este sentido. Lo que hay que hacer aquí en este caso, pues es tratar de volver a ser autosuficiente, por lo menos en los elementos básicos que nosotros consumimos, ¿no? O sea, frijol, arroz y los productos de primera necesidad, los cárnicos, etcétera. No es un viraje también que se hace tan rápido, ¿no? Pues no, pero bueno, pues hay que apostar. Hay que intentarlo. Finalmente nosotros tuvimos una economía y de pronto pues doméstica que de alguna manera pues por ahí te puedo poner el ejemplo del trigo. El trigo, hay un estudio en este caso que se producían en la década de los 80s alrededor de 3.5 millones de hectáreas en cultivo de trigo. Para la década del 2000
el Estado, el país produce alrededor de 2.5 millones de hectáreas. O sea, ya estás hablando ahí que ya traemos un desfase de 1 millón de hectáreas de producto de trigo. O sea, y esos datos, bueno, pues nos los da ¿cómo se llama? Algunos organismos internacionales que de alguna manera se han dedicado a hacer el estudio. Bueno, entonces, ¿cuál viene siendo el pronóstico, digamos, a un corto plazo? Y nos interesa mucho también qué recomendaciones nos puedes dar para que la gente pues las pueda tomar y que puedan evitar un golpe más fuerte en la medida de lo posible, ¿no? Sí, claro, mira, es un poco complicado de repente pues dar medidas porque las medidas siempre van aparejadas con muchos elementos. Pero bueno, en este momento lo que tendríamos que estar viendo en el mercado interno pues es el tema de los contratos, pues tratar de evitar lo máximo los contratos en dólares por el tema del tipo de deslizamiento de la moneda. Pues tratar ¿cómo se llama? Pues el que tenga algunos cuantos ahorros por ahí, pues de repente pues también, o sea, dedicarlos al ahorro, no necesariamente en dólares, porque eso provocaría también provoca efecto, pues, o sea, sigues demandando dólares y en consecuencia, pues, hay un tema negativo para la economía, ¿no? Y lo que hemos venido insistiendo, cuidar nuestro mercado, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos un mercado interno, tenemos un mercado de consumo, tenemos un mercado de producción interno, que es lo que hay que cuidar, ¿no? Al final, o sea, si no cuidamos nuestra casa, pues difícilmente... Fomentar el consumo interno. Es correcto. Manuel, pues te agradecemos mucho, un panorama un poquito complicado todavía, ¿verdad? Pero gracias por venir con nosotros y esperamos que nos sigas acompañando próximamente para seguir hablando de este tema que va a seguir siendo importante, ¿verdad? Pues muchas gracias a ti, a las personas que nos escuchan. Y que bueno, pues no, lo único que pues y finalmente pues es decirles, ¿verdad?, que estemos al pendiente y que no dejemos de participar en los temas que nos ocupan, ¿no? Bien, pues nuevamente muchas gracias Juan Manuel. Amigos, vamos a ir a una segunda pausa y no se vayan, vamos a regresar rápido. Ahora CES te atiende donde tú quieras. Descarga la aplicación móvil CES para celular o tablet. Con ella podrás realizar consultas de saldo, pago de servicio, ubicación de tu centro de atención más cercano, reporte de fugas y recibir noticias. Con la nueva aplicación, ahora es más fácil. ¡Regístrate! Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del Estado.